Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Transmisión número 40 en una noche bastante fría aquí en Berlín, 11:11 de la noche. Día de hoy, por cierto, el día de hoy, por cierto, un día verdaderamente muy especial, con muchísimas novedades, noticias verdaderamente muy preocupantes. La más importante del día, sin lugar a dudas, la de el ataque o los ataques de Hamas desde la franja de Gaza contra Israel. Vamos a presentar algo muy por encima de eso, pero en el día de hoy, por el contrario, vamos a establecer el foco en la guerra en Ucrania y el cambio de clima, tanto en los países de la OTAN con respecto a la guerra como dentro de la misma, de la propia Ucrania. Así que solo vamos a realizar un análisis de lo sucedido en Palestina en su relación con la guerra en Ucrania, porque debido a a que estos hechos, estos sucesos comenzaron hoy temprano, materializaron hoy, el día de hoy, todavía proliferan versiones e informaciones falsas, a pesar de que muchas cosas ya parecen confirmadas, como por ejemplo la toma de puntos de control por parte de milicianos de Hamas, algo impensado, impensable hasta hace poco tiempo. Bueno, a pesar de eso, todavía proliferan las versiones sesgadas, las versiones falsas, con lo cual vamos a realizar un análisis de esto en los próximos días con un poquito más de calma y sin la posibilidad de cometer errores por la premura, ¿sí? Así que eh, eso con respecto al enfoque de la transmisión del día de hoy. Muchísima gente ya conectada, más de 250 personas, Chile, Argentina, España, Santiago de Chile, Zaragoza, Cataluña, González Catán, alguien aparentemente de Rusia, Madrid, bueno, de todos lados, Fuerteventura, hoy qué lindo Fuerteventura, yo alguna vez de vacaciones ahí en Fuerteventura, qué bonito. Bielorrusia, bueno, Guatemala. Bueno, realmente muchísimos demoledores y muchísimas demoledoras ya conectados. Así que podemos comenzar el día de hoy recordando naturalmente que el día de mañana, con motivo de los 50.000 suscriptores alcanzados hace un día, vamos a realizar una transmisión especial con invitados, con mucho de humor, ya confirmados, bueno, Fernando Moragón, Antonio Alonso, Jesús López Almejo, Ariel Umpierres, quizás también, bueno, algunos más quienes supuestamente no podían, pero posiblemente llamen un ratito para participar un poquitito. Así que por favor recuerden eso mañana. Dicho esto, podemos comenzar con el análisis del día de hoy relativo a el reconocimiento final y definitivo de el fracaso de la contraofensiva ya de manera abierta, el cambio del clima político y social en Occidente, en los países de la OTAN y en Ucrania, como así también algunos testimonios de víctimas o de incluso de soldados y de militares ucranianos, como así también de políticos ucranianos respecto a bueno, la situación actual para los ucranianos en la guerra y los debates internos actuales en Ucrania. Como siempre, comenzamos con el mapa. Comenzamos con un
Rápido análisis de el frente de batalla, básicamente como, sí, como presenciamos desde hace 4 meses, ya comenzó el quinto mes de la contraofensiva. Bueno, no presenciamos cambios sustantivos como desde hace 4 meses. El frente aparece más o menos inamovible, aparece inmóvil, más allá de algún cambio muy pequeño hacia adelante o hacia atrás. Quizás las cosas más interesantes de los últimos días, bueno, los contraataques, esto ya mencionado, si no recuerdo mal, en la última charla con Guillermo Ferriere, el inicio de los contraataques desde el sur en la región de Robotine, la famosa aldea de Robotine, de, si no recuerdo mal, 400 personas o 450 personas antes del inicio, ¿no? Una población de 450 personas antes del inicio de la guerra. Desde el sur, estas dos aldeas, también un poco más grandes, Verbove y Novo Prokopivka, inicialmente declaradas como conquistadas por los ucranianos, debieron rectificar los medios occidentales inmediatamente porque no fueron conquistadas en ningún momento. Las tropas ucranianas o las fuerzas ucranianas realizaron avances hacia allí, pero fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas rusas, de modo que debieron retroceder nuevamente y desde esas regiones, Verbove y Novoprokopivka, recuerdo incluso que el Instituto para el Estudio de la Guerra debió rectificar esto después de presentar esta localidad o este pueblo como tomado por Ucrania, debió rectificar, no aparecía, ni aparecía, ni apareció tomado por los ucranianos en ningún momento. A partir de entonces, los combates comenzaron a materializar en esta región y los rusos acometieron contraataques, realizaron y realizan contraataques desde este pueblo, Novoprokopivka, qué nombre difícil, hacia Robotine en las últimas horas, ya desde hace 1 o 2 días, los combates de infantería, ¿verdad? El bombardeo de la artillería no, no, no desaparece en ningún momento. Eh, los ataques con drones tampoco. Bueno, eso caracteriza a esta guerra y en particular a la zona del frente de batalla, la primera línea del frente de batalla, naturalmente, pero más allá de eso, los combates de artillería, perdón, de artillería, de infantería, ahora sí, los combates de infantería aparecen en este momento aquí en trincheras ubicadas al sur de Robotine frente a el contraataque ruso para la reconquista de Robotine, repelida o rechazada naturalmente por los ucranianos desde aquí. Y además debemos recordar también el intento de las Fuerzas Armadas ucranianas de generar un ensanchamiento de esta hendidura, de esta penetración, aunque si retrocedemos, recuerden que querían conquistar, por lo menos querían conquistar Melitopol, Mariupol y generar un asedio de Crimea, con lo cual llamar a esto penetración realmente representa un acto de voluntad más que una caracterización muy fidedigna. Pero bueno, vamos a llamarlo eh, columna, penetración, hendidura, ¿sí? Avance. Bien, este avance presentaba inicialmente muy poca, muy poca anchura, un ancho, una longitud de lado a lado muy reducida, debido a lo cual los ucranianos comenzaron a realizar avances, intentos de avances hacia los lados. En el momento aparecen por aquí, en otro reporte leído por ahí, eh, en el día de hoy habrían
dado unas casitas por acá, ahora acá ni en este mapa ni aparecen. Bueno, por esta zona acá de camino a Copani, pero de ningún modo realizan avances significativos. Aquí la primera línea de defensa, recuerden eso, todavía aparecen frente a la primera línea de defensa. Por lo demás, ninguna novedad. El ataque anfibio anunciado aquí, más ligado a la ciencia ficción que a otra cosa, debido a, bueno, la situación de la ofensiva ucraniana actual, ya 3 olas de ataques fallidas, ataques todos los días, pero 3 olas masivas, la primera del 4 de junio, después la siguiente en la primera semana de julio, otra en agosto, ahora querrían supuestamente comenzar aquí una cuarta oleada de ataques con ataques anfibios en barcazas, debido a lo cual o ante lo cual Rusia comenzó ya desde hace 1 o 2 semanas a realizar bombardeos en esta zona para que Ucrania no pudiera generar conglomeración de tropas para la destrucción de armamento apostado allí a la espera de este ataque anfibio. De todas maneras, como presentaba el otro día Guillermo Laferriere aquí en el canal, un ataque anfibio en esta situación de desgaste absoluto de las Fuerzas Armadas ucranianas, de destrucción de la gran mayoría de su armamento eh, en cuanto a vehículos blindados, en cuanto a tanques, de su armamento acumulado para la contraofensiva, bueno, en este momento realmente representaría o representará un manotazo de ahogado, representará más un acto de desesperación que una acción militar verdaderamente sopesada, deliberada, analizada, planificada con la cabeza fría. ¿Qué más en el frente? Sí, quizás por estos sectores, los idas y vueltas de los últimos 4 meses, más o menos. Lo interesante, quizás sí, de los últimos días, ya habíamos presentado aquí algunas cuestiones al respecto, como por ejemplo la voladura de 4 puentes en la región de Kupiansk. Bueno, ya habíamos presentado efectivamente la posibilidad de un em, contraataques, de una contraofensiva rusa ante el fracaso y el deterioro de las Fuerzas Armadas ucranianas en esta zona, cercana a Kupiansk. Bueno, sencillamente ante el colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas, los rusos podían, así lo presentábamos hace algunos días, podían realizar una ofensiva limitada con algunas tropas conglomeradas en esta región, aproximadamente 10.000 efectivos, según distintos informes. Bueno, podrían capitalizar esto y realizar una ofensiva de cara a la retoma de las zonas cercanas a Kupiansk, no de la ciudad de Kupiansk, lo cual connotaría un esfuerzo bélico mucho mayor con sus consiguientes costos en cuanto a bajas, en cuanto a pérdida de armamento, sencillamente capitalizar la situación eh, de colapso de las fuerzas ucranianas en esta zona para realizar un ataque hacia esta región. Aparentemente ese ataque ya comenzó efectivamente tanto desde el norte como inclusive desde, si no recuerdo mal, esta ciudad de aquí, desde el este, de manera incremental, con algunos pequeños avances en esta zona y por sobre todas las cosas con un trabajo muy fuerte de artillería sobre toda esta región. Recordemos la voladura de los puentes, de 4 puentes en esta región, con lo cual toda esta zona a la derecha del río Oski aparece incomunicada prácticamente. Esta carretera, la principal carretera de abastecimiento, también aparece básicamente bajo control aéreo de los rusos. Supuestamente ahora quieren conquistar
estas regiones inicialmente para poder realizar ataques de artillería desde una posición más cercana, pero aparentemente ese ataque, ese pequeño, entre comillas, contraataque, esa contraofensiva rusa localizada habría comenzado el día de ayer y en ese marco también los dos ataques del día de ayer contra la ciudad de Kharkov con misiles Iskander aparentemente, unos bombazos tremendos, unos ataques muy fuertes. Bueno, eso aparentemente respondería a esta situación. Los rusos habrían determinado la ubicación de los generales a cargo de este área y por eso habrían realizado esos ataques en una zona en el centro de Kharkov prácticamente, en una zona con residencias civiles en los alrededores. Bueno, realizaron unos ataques muy fuertes contra un edificio en particular sin mucho sentido inicialmente, pero claro, eso interpretado en el marco de esto, de esta contraofensiva en ciernes, bueno, ahí sí aparecen claves para determinar el porqué de ese ataque tan fuerte porque para un misil Iskander en una zona residencial puede generar un desastre en cuanto a eh, víctimas civiles no intencionales. Bueno, ¿por qué? Incluso si querían víctimas civiles, bueno, ¿por qué entonces el ataque a un edificio y no a más? Bueno, muchísimas discusiones al respecto, pero aparentemente ese ataque habría respondido a esta situación, al hecho de que habrían determinado el lugar de la jefatura de los regimientos ubicados en esta región, ¿sí? Por lo demás, nada nuevo bajo el sol, más allá de esas cuestiones. Em, Podemos, por ende, comenzar con el análisis del tema de hoy, más allá de los cambios en el frente. Después, una muy pequeña reflexión respecto a lo de Israel, al ataque en Israel desde la Franja de Gaza aquí hacia distintos lugares. Una vez más, no vamos a presentar el tema hoy por la cantidad de información falsa difundida hasta hace muy poquito tiempo. Yo recorría las distintas fuentes de información y todavía proliferan informaciones contradictorias, falsas, fácilmente comprobables como falsas, pero sí quiero realizar la siguiente reflexión respecto al efecto de esto para la guerra en Ucrania. 200 ataque de Hamas a Israel, primero con cohetes, según los propios canales de Hamas, alrededor de 5.000 cohetes, contabilizados efectivamente 2.000, lo cual aún así representa una cantidad enorme de cohetes, con algunas avanzadas de milicianos de Hamas en motocicleta, a pie e incluso en parapente, con videos filmados, la toma de puntos de control de regimientos israelíes fronterizos con tanques, con vehículos blindados tomados, la toma de rehenes también y supuestamente en este ataque la cifra de 200 muertos israelíes entre militares y civiles en lo que hasta el momento aparece como un ataque tremendamente sorpresivo. Sobre eso eh, quiero presentar una idea más adelante, pero en principio un ataque sorpresa, sorpresivo, el cual habría determinado una declaración de guerra del propio Netanyahu, así lo llamó él. Israel a partir de ahora aparece en guerra. Esto no representa una operación, no representa un simulacro. Comenzamos una guerra. Inmediatamente respondieron las Fuerzas Armadas israelíes con ataques por el aire, con ataques a edificios dentro de la Franja de Gaza, algunos de ellos
verdaderamente destruidos por completo. Raro eso, raro que un edificio de más de 10 pisos, bueno, presente o recepcione 3, 4 o 5 misiles, lo cual desencadene su derrumbe total, su colapso, ¿no? Por lo general, por lo menos lo que presenciamos en Ucrania, cuando Rusia realiza un ataque contra un edificio, incluso lo mismo cuando Ucrania realiza eventualmente un ataque con Storm Shadow contra un edificio en Crimea. Recordarán, por ejemplo, las imágenes de el cuartel general de la Marina en Crimea. Bueno, dos misiles Storm Shadow generaron un daño sustancial, pero no determinaron el derrumbe del edificio. Bueno, las imágenes vistas hoy de edificios derrumbados por 4 o 5 misiles realmente generan escalofríos. Es el nivel bueno, de potencial destructivo de los misiles y naturalmente de las Fuerzas Armadas israelíes también. Varios edificios completamente destruidos por completo, derrumbados. Hasta el momento 200 personas muertas del lado de la Franja de Gaza, de Palestina. Seguramente con el tiempo contabilizaremos muchos más muertos del lado de la Franja de Gaza, porque recuerden que aquí en última instancia aparecen en disputa un Estado con fuerzas militares reguladas contra Israel, contra eh, un pueblo situado en un territorio, pero no reconocido como Estado, sin fuerzas armadas convencionales y con milicias más o menos organizadas, pero en última instancia con milicias y con armamento en muchos casos improvisado, como por ejemplo los cohetes utilizados por la propia Hamas. Quizás pueda aquí presentar los Qassam, los más famosos de ellas. Los voy a presentar un segundo como muestra de la diferencia de capacidad organizativa y militar entre uno y otro bando, a partir de lo cual en los próximos días, lamentablemente, presenciaremos un aumento muchísimo mayor de bajas, de muertos, de un lado que del otro, como hasta ahora en el conflicto palestino-israelí, como siempre en esta situación. Muy rapidito para aquí. Esto un poco de manera improvisada. Estos los famosos misiles Qassam. Atención a las lanzaderas de estos misiles, sin siquiera un tubo para el lanzamiento, sencillamente un misil casi casero, fabricado por por el propio brazo militar de Hamas, y las lanzaderas, básicamente hechas por un herrero, ¿sí? Estos los misiles, no por eso poco peligrosos o poco mortales, muy efectivos, pero armamento improvisado. Bueno, aquí ejemplos, por ejemplo, de estos misiles. También en otros lugares los llaman de otra manera, pero bueno, como los Al-Quds los llaman en otros lugares, pero básicamente todos más o menos parecidos esta clase de armamento. Dos cuestiones respecto a esto. La primera, quería una reflexión respecto a esto de la sorpresa, ¿sí? Aquí en Alemania y en todos los medios, en todos los países del norte global, en los medios aparece la pregunta relativa a eh, cómo nadie estaba enterado de esto, cómo no pudieron los israelíes vaticinar esto, realizar una detección previa de todo esto, un ataque con tanta gente, con tanta virulencia, con tantos eh, cohetes, con tantas milicias involucradas en distintos puntos, con la toma de puntos de control, con ataques también en motocicleta, a pie, en parapente, en distintos lugares.
cómo apareció esto por sorpresa? ¿Cómo nadie vaticinaba esto? Si ustedes quieren mi maliciosa interpretación, para mí, Netanyahu aparecía al tanto de esta posibilidad, pero debido a su situación política interna, una situación de mucho rechazo a su reforma en el poder judicial, bueno, puede que haya convalidado esta acción con la pasividad, ¿no? Mirando para otro lado, para que esta situación de guerra determinara inmediatamente el llamamiento de muchos de los jóvenes participando en las protestas contra el propio gobierno de Netanyahu y su reforma, que todos ellos, o por lo menos una buena parte, y por sobre todas las cosas en esas protestas participan jóvenes. Bueno, que quienes participen, que no puedan participar más debido a que a partir de ahora son solicitados, a que los solicitan como fuerzas de reserva para esta guerra, con lo cual de esta manera desactiva las protestas de esa manera, como así también desactiva las protestas a partir de una situación de guerra. En una situación de guerra y de supuesto asedio, quien realiza una crítica hacia el interior, una protesta hacia el interior, aparece inmediatamente como traidor. Con lo cual, de esta manera, esto desactiva las protestas, desactiva la oposición. Por lo tanto, mi interpretación maliciosa aparece dirigida en esa dirección, a quizás la vista gorda hecha por el gobierno de Netanyahu sobre esta cuestión, lo cual respondería a un cinismo terrible porque las víctimas mortales, esas 200 personas muertas en Israel, representan personas muertas en serio, ¿sí? No parecen muertos de mentira, sino que parecen personas muertas, ¿sí? Pero bueno, quizás ese, eh, en el cálculo cínico de un líder como Netanyahu, el costo para desactivar la protesta interna. Y por otro lado, ¿por qué realizo esta interpretación? Porque los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, están caracterizados por eh, un grado de desarrollo de sus redes, sí, están caracterizados por aparecer al tanto de todo, no por sobre todas las cosas en Israel, en Palestina, pero también alrededor del mundo. Están caracterizados por sus largas redes de inteligencia, con lo cual que nadie apareciese al tanto de esto, que nadie en el gobierno apareciese enterado de la posibilidad de esto, realmente representa algo muy sospechoso, parece muy sospechoso. Por lo tanto, esa mi interpretación. Carezco de pruebas para esa interpretación, pero por otro lado carezco de dudas también, considerando el cinismo propio de Netanyahu y su difícil situación política hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora, ahora de repente va a aparecer como el líder de un país agredido. Así lo van a presentar políticamente en, tanto en Israel como fuera de Israel. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión respecto a esto, ahora sí, con relación a Ucrania, y esto lo último dicho hoy sobre esta cuestión de Israel. No vamos a presentar, o no queríamos presentar hoy una transmisión, no queríamos realizar una transmisión sobre el tema, pero bueno, ante la importancia de esto debemos presentar esta cuestión. Esta noticia o estos acontecimientos, estos ataques y estos contraataques para Ucrania representan una pésima noticia, debido a que inmediatamente esto redirecciona la atención de los líderes y las opiniones públicas de los países del norte global, como así también los apoyos. Estados Unidos inmediatamente realizó una declaración
de apoyo a Israel y junto a la promesa del envío de armamento por ende no enviado a Ucrania, sino ahora enviado a Israel. Lo mismo con el resto de los países europeos, ¿sí? Así que esa es la consecuencia directa de esto de esto con respecto a la cuestión, a la guerra en Ucrania. Por otro lado, solo como reflexión final, eh, la eh, decisión o la falta de voluntad política para la resolución del problema de fondo en Palestina y la decisión del Estado de Israel de responder en última instancia de manera, por sobre todas las cosas, militar con respecto a la cuestión del Estado palestino, en lugar de generar una solución acordada con los palestinos ligada a la creación de un Estado palestino, bueno, esa apuesta por una resolución militar y securitaria de una cuestión política bueno, determina la posibilidad de escaladas como esta, lamentable, condenable, porque todos los ataques eh, a población civil siempre representan cuestiones condenables, lo mismo sí de palestinos que sí de israelíes, lo mismo, pero ante una cuestión. eh, pero mi punto aparece en el hecho de que ante la decisión de una resolución por vía de la seguridad y de la fuerza militar en lugar de una solución verdadera del conflicto, bueno, genera la posibilidad de escaladas de este tipo y de que esto aparezca sorpresivo por la magnitud, pero solamente por la magnitud. No aparece sorpresivo en el marco de un enfrentamiento constante desde hace años con momentos de mayor intensidad y de menor intensidad. ¿Sí? Bien. Comencemos ahora sí. ¿Cuántas vueltas? No, pero bueno, no podía abandonar por completo, a pesar de que no presentamos más en profundidad lo de Palestina, quería realizar una breve reflexión al respecto. Ahora sí podemos comenzar finalmente. Comenzamos con el tema de hoy, los testimonios en Ucrania, el reconocimiento de el fracaso de la ofensiva y el cambio de clima. Quizás es el título más adecuado para la transmisión de hoy. El cambio de clima político, tanto en Occidente como en Ucrania en particular. Y sobre esto quería presentar en primer lugar un artículo publicado en el Times de Londres, el Times original. Lo vamos a presentar ahora con algunas definiciones verdaderamente. Este es el artículo en inglés, lo vamos a presentar en castellano. Our allies ask us to advance with a gun at our backs, algo así como nuestros aliados nos piden que avancemos con una pistola en la cabeza. Vamos a presentarlo en español, pero siempre primero yo presento la fuente original, por eso la presento en inglés, ahora en español, ahora sí. ¿Cuál es la traducción del gozo? Nuestros aliados nos piden avanzar con un arma en la espalda, sí, o con una pistola en la cabeza. Ante la desaceleración del progreso, las tropas ucranianas necesitan aviones y misiles occidentales, le dicen a Maxim Tucker. Este Maxim Tucker, uno de los periodistas estrellas del Times, dedicados a la cobertura de, de la guerra en Ucrania. Van a aparecer, solo como adelanto, en el artículo van a aparecer algunas confesiones del fracaso de la contraofensiva y algunos testimonios recogidos por este columnista de soldados ucranianos, de políticos ucranianos, eh, eh, reconociendo o sencillamente recordando situaciones verdaderamente terribles y realizando un relato o presentando, mejor dicho, presentando
una situación deplorable, por un lado, junto con, van a aparecer esas cosas junto con las habituales pavadas propias de la propaganda, los habituales eslóganes de la propaganda occidental, de más, debemos despachar aviones F-16 porque eso va a determinar el fin del conflicto, va a generar un cambio, ¿no? Esto de game changer, estas armas milagrosas, un poco y un poco, pero ahí nuestro trabajo como analistas de realizar un análisis fino, incluso de lo dicho, como así también de lo no dicho, del entre líneas, y determinar dónde aparecen cosas novedosas y dónde la cháchara de siempre con respecto a la propaganda occidental. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Los hombres del escuadrón de morteros avanzaban brincando en la parte trasera de su camioneta mientras ésta atravesaba Orikif, maravillándose de la devastación que había causado su enemigo. Aparentemente este señor acompañó a una unidad de tropas de soldados ucranianos. El rugido del motor enmascaró el zumbido de una bomba rusa que pasaba volando sobre nosotros, pero no pudo competir con la atronadora explosión de su impacto que envió humo y metralla al cielo. Los soldados de la unidad móvil de morteros Sturmgewehr, en alemán original, gritaron y vitorearon. Fue un ataque enemigo, pero se reían con la euforia de aquellos que habían escapado por poco de la muerte por 450 kilos de alto explosivo guiado por láser. Hablada en voz baja, la palabra en boca de todos los soldados aquí en el frente de Zaporizhia es CAB, el acrónimo ruso de bomba aérea guiada. Dos cosas. Estas CAP llaman a una versión un poco más moderna de las FAB, las famosas bombas tontas FAB de 500 kilos, las FAB 500, las FAB 1500, estas bombas de la posguerra modernizadas, las FAB con aletas y con un dispositivo de guiado GPS para que puedan generar cierto vuelo cierto direccionamiento de la caída, los llaman bombas planeadoras. Bueno, las CAB, a diferencia de las FAB, representan bombas más modernas con un sistema de guiado mucho más, desarrollado, bombas mucho más modernas con hasta 40 kilómetros de, de rango. Por eso, bueno, la menciona estas bombas acá, CAB. Otra cuestión interesante acá, los soldados de la unidad móvil de morteros de la Sturmgewehr. Esto es una cosa ya vista en numerosas oportunidades. Esto de llamar a los batallones, a las unidades, a los distintos grupos de soldados ucranianos con nombres utilizados por las Fuerzas Armadas alemanes nazis durante los años de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Tercer Reich, ¿sí? Como llamaban en ese entonces a Alemania. Bueno, esto ya hoy aparece naturalizado al punto de que este reportero ni siquiera lo presenta como algo normal, quizás ni siquiera esté enterado, con lo cual, bueno, aparece una demostración de su ignorancia, pero bueno, Sturmgewehr, el nombre, Sturmgewehr llamaban Sturm, ataque, Gewehr, arma o fusil, Sturm, ataque o asalto, Sturmgewehr, en realidad la traducción literal, fusil de asalto o arma de asalto, pero como arma de asalto llamaban, o con ese mismo nombre llamaban los nazis a sus unidades de asalto. Bueno, estos muchachos determinaron llamar a la unidad de asalto también con un nombre nazi. Mamita querida, ¿no? A propósito de la penetración de la ideología nazi en una buena parte de las fuerzas políticas y militares en Ucrania. Llaman a los regimientos, a los batallones, a las compañías con nombres de los nazis directamente así y acá lo presentan así. Bueno, perdón, no quiero abandonar el hilo de las lecturas. Ustedes me van acompañando, si aparecen problemas o presento demasiadas cosas juntas, ustedes ahí me llaman desde los comentarios con el pedido ahí de ayuda y realizamos una pausa, ¿sí?
Por el momento, recomienzo con el próximo párrafo. Desde que Ucrania rompió la línea Surovikin para capturar la estratégica aldea de Robotín el mes pasado, los bombardeos rusos que realizan los bombarderos rusos que realizan incursiones desde Crimea han estado atacando a las tropas ucranianas que ocupan sus antiguas posiciones, así como los puestos de mando más atrás de Orikiv. Esto de la rotura de la línea Surovikin, bueno, esto ya algo comentado aquí en el canal, falso, ¿no? La línea Surovikin no aparece destruida, los avances hasta Robotine representaron avances hasta la primera línea de defensa, denominada línea Surovikin, pero no una penetración de la línea de Surovikin. Robotine aparece delante de la línea Surovikin, no aparece detrás. Así que eso ahí, una mentira. Pero bueno, lo importante de esto, desde la toma de Robotine, los bombarderos rusos revolotean por esta región, ¿sí? Recorren los cielos despachando bomba tras bomba a las antiguas posiciones ocupadas por los rusos en esta defensa móvil de ida y vuelta. Atacaron a Orikiv con CAV entre 25 y 30 veces al día, dijo Zahar, un soldado de otra unidad móvil de mortero, Magno, la unidad llamada Magno. Las variantes CAP más avanzadas tienen un alcance de 40 kilómetros y las ojivas más grandes pesan más de 1 tonelada. Sí, efectivamente, las CAP, si no recuerdo mal, las presentan dos tamaños, igual que las FAB. Las 500 y la FAB 1500, la de 500 kilos de explosivo, las de 1500 de 1500, lo mismo las CAP, CAP 500 y CAP 1500. Atención, deliberemos un poco respecto a el tamaño de estas bombas, ¿no? 1500 kilos de explosivo de alto impacto. 25 o 30 de esas al día. Esa es la lluvia de fuego recibida por los soldados ucranianos enviados a estos lugares a, lamentablemente, una muerte segura. Han tenido, acá el reconocimiento, reconocimiento de un periodista del Times británico, otanista, según una propia fuente de un soldado ucraniano. 25 y 30 veces al día, y según el periodista, en esta salida con estos soldados, en un momento casi los alcanza una al grupo de soldados acompañando a este periodista en una camioneta. Han tenido un impacto devastador en los esfuerzos de los ucranianos por avanzar, deteniendo estrepitosamente la contraofensiva durante el último mes. Otro reconocimiento más. Estos bombardeos determinaron la interrupción de la ofensiva. Zahar, el soldado este, dijo: hacen un cráter lo suficientemente grande como para enterrar un tanque o 4 autos. En Orikiv solo quedan un par de casas intactas. Cada día se parece más a Bakhmut. Al atravesar el frente de Zaporizhia, The Times se topó con un lanzamisiles y un radar ucraniano S-300 que se trasladaban en convoy a plena luz del día a apenas 9 millas de la línea de contacto. Fue una señal de cuán desesperada se ha vuelto la batalla contra los aviones de combate que lanzan los CAV. A propósito de esto, de la desesperación de los ucranianos para la intercepción de los bombarderos rusos con radares supuestamente ucranianos, pero en realidad los radares y los misiles antimisiles, el sistema de defensa aérea S-300 en realidad no representa un sistema ruso siquiera, representa un sistema soviético, ¿sí? Muy efectivo, por cierto. Bueno, más que F-16 y misiles Taurus o ATACMS, esto ayudaría realmente a Ucrania en el frente de batalla. Más sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, como por ejemplo, los de corto o medio alcance, como los S-300, los S-400, etcétera, etcétera. Sistemas antiaéreos soviéticos. Si realmente, además de la propaganda de los F-16 y de los ATACMS, el gobierno ucraniano por detrás también está solicitando estos armamentos,
no lo podemos determinar. Pero desde el punto de vista militar, este tipo de armamentos representaría para Ucrania una ayuda mucho mayor que la tontería de los ATACMS o los Storm Shadows, con los cuales realizan un ataque cada tanto para la prensa, presentarlo como ataque en Crimea sin ninguna relevancia militar de ningún tipo en el frente de batalla. Bueno, próximo párrafo. El alcance máximo de lanzamiento de misiles antiaéreos de 40 a 48 kilómetros normalmente no permite derribar a los Su-34 y Su-35 que los llevan, explicó un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Realmente la única forma efectiva de derribar los bombarderos es la aviación, F-16 o ATACMS, misiles guiados de largo alcance. Falso eso. Los sistemas S-300 bien pueden realizar la intercepción de Su-34 y de Su-35. Ya realizaron la intercepción de otros aviones. Recuerden, por ejemplo, la tragedia aquella del avión de Malaysian Airlines, si no recuerdo mal, con mayormente turistas holandeses, increíblemente sobrevolando la zona como una demostración de eh, la posición de Europa respecto a este conflicto en sus inicios, una especie de ignorancia, de desprecio, de, ¿cómo llamarlo? De, de desidia respecto a el conflicto, mientras debajo, a partir de 2014, las Fuerzas Armadas ucranianas y las fuerzas separatistas rusas dentro de Lugansk y bueno, en las zonas con separatistas rusos, no puedo recordar, Lugansk y Donetsk, no podía recordar la palabra Donetsk, perdón. En las zonas de Lugansk y Donetsk, combates a muerte con fuego de artillería, con lanzamientos de distintas formas de fuegos, operaciones, mientras por arriba aparecían los aviones comerciales. Las aerolíneas europeas despachaban a los aviones comerciales por encima del frente de batalla, increíblemente. Y en un momento, lamentablemente, uno de estos sistemas realizó un impacto contra un avión comercial, si no recuerdo mal, de Malaysian Airlines o de una de estas aerolíneas desde entonces, después de esto quebrada la aerolínea, y generó la muerte de algo así como 300 personas, incluidos un montón de chicos, de turistas de viaje a X lugar, no recuerdo a dónde, algún lugar del sudeste asiático, si no recuerdo mal, mayormente holandeses, ¿no? Bueno, eso derribado por un sistema S-200, S-300, S-400, no recuerdo exactamente cuál, no porque ninguno de los dos bandos quisiera el derribo de un avión comercial de otro país, sin ningún sentido, sino por un error, quizás identificado como un avión enemigo, quizás sencillamente un misil, antimisil perdido. Bueno, así que el punto de esto, estos sistemas antidefensas sí pueden realizar derribos de aviones sin lugar a dudas. Así que, una vez más, lo de F-16 o ATACMS, propaganda, lo otro, la necesidad de estos sistemas de defensa antiaérea de corto y mediano alcance para el frente de batalla para Ucrania, cierto, eso aparece ahí en esta experiencia, en este relato, de repente apareció uno de estos a toda velocidad, desesperadamente trasladado hacia uno de estos lugares cercanos al frente. Los CAB, así como las minas, las fortificaciones subterráneas y una avalancha de drones suicidas han inmovilizado a las brigadas de asalto de Ucrania. Es por eso que la penetración de las fortificaciones rusas el mes pasado no logró provocar una ruptura total de sus defensas. Otra vez el reconocimiento del fallo de la ofensiva. En toda la línea Robotine-Verbove, las fuerzas ucranianas están estancadas. Más claro que eso, dicho por The Times. Equipos móviles de mortero como Magmo y Sturmgewehr intentan apoyar a la infantería conduciendo de noche hasta un radio de 3 millas de las posiciones rusas, estableciendo sus propias posiciones, disparando unos 20 disparos al amanecer y luego huyendo de la inevitable represalia 15 minutos después. Es un trabajo agotador. Han tenido mucho tiempo para fortalecer sus posiciones, por lo que utilizan
tácticas de Vietnam. Ciudades enteras bajo tierra detrás de puertas metálicas, dijo Zahar. Importante de aquí. Tiempo para fortalecer las reservas, el reconocimiento de un soldado ucraniano, ¿sí? Y el reconocimiento de que este apoyo a la infantería, esta unidad de morteros realiza 20 disparos e inmediatamente después debe abandonar el lugar a toda velocidad porque pocos minutos después comienza, apenas los rusos determinan el origen de esos disparos, comienza una vez más el ataque con bombas, con misiles, con drones, con artillería, etcétera, etcétera, encima de la última posición detectada de salida de estos morteros, ¿sí? Las tropas del presidente Putin también se han vuelto más conocedoras de la tecnología, desarrollando dispositivos de guerra electrónica más pequeños y mejor disfrazados para derribar los drones de reconocimiento baratos y disponibles comercialmente que Ucrania ha estado utilizando para identificar objetivos. La semana pasada el equipo de morteros de Magno perdió 15 drones Mavic en 3 días. Otro reconocimiento más, la superioridad técnica de los drones o de los rusos en la guerra de los drones frente a los drones ucranianos. Y aquí no solo aparece la cuestión de la calidad en el sentido de las prestaciones, de lo que pueden los drones rusos por encima de los drones ucranianos, sino también de la cantidad y la capacidad de Rusia de generar esos drones masivamente, ¿sí? O los Lancet o los llamados Geranios, en realidad el Sahev iraní modificado por los rusos, o estos drones de FPV, los llaman, de First Person View, ¿no? De primera persona, como a control remoto con una cámara y a control remoto. Reconocimiento de eso también. Una vez más, todo esto en The Times, nada más y nada menos, con testimonios de soldados ucranianos. Los drones kamikaze rusos Lancet y los drones de reconocimiento Sala que proporcionan objetivos láser son mucho más resistentes a los esfuerzos ucranianos para derribarlos. Recordemos además la guerra electrónica de los rusos, superior por completo a la de los ucranianos. Nos pidieron que avanzáramos con una pistola en la nuca, dijo Zahar. Recibimos de nuestros aliados occidentales lo último que deberíamos haber obtenido primero. ¿Poner a los vehículos de combate Bradley en campos minados? Sí, nuestros aliados han ayudado mucho, pero sus políticos esperan que tomemos territorio en condiciones a las que nunca se les ocurriría enviar sus propias tropas. Necesitamos más misiles de largo alcance, necesitamos limpiadores de minas, necesitamos aviones. Misiles de largo alcance, bueno, ya he explicado recién, ¿no? Aviones, ¿para qué? En todo caso, sí, aviones, sí, equivalentes al poderío aéreo ruso, con lo cual 1000 aviones con 16 o 20 o 50 F-16 no vas a poder más que generar cosquillas en las Fuerzas Armadas rusas. Pero bueno, lo de limpiadores de minas, ahí sí, eso sí determinaría para las fuerzas ucranianas en el campo una mejora sustantiva de su situación, sin dudas. Siempre vigilando a sus compañeros de infantería con drones, los miembros del equipo de mortero contaron sus desgarradoras historias. Sheva, un corpulento nativo de Zaporizhia, había formado parte de un grupo de asalto de las fuerzas especiales antes de ser trasladado. Estábamos avanzando a lo largo de las trincheras rusas, a 50 metros de ellas, dijo. Uno de nuestros combatientes, al que llamábamos Malish o Little Boy, porque tenía solo 19 años, pisó una mina antipersonal. Le arrancaron la pierna por completo. Bueno, de estos casos, chicos de 19 años o muertos por minas o destruidos o con piernas, brazos perdidos o cualquier otra barbaridad, cantidades, lamentablemente, ¿no? Sheva hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Agarró su cabeza rapada entre sus manos. Pero Malish no hizo el menor sonido, sabiendo que los rusos detectarían a nuestro grupo si lo hacía. Oyeron una explosión, pero ningún sonido de voz. No dijo ni pío.
La incursión fue un éxito y expulsó a los rusos de sus posiciones, que pronto fueron ocupadas por otra unidad ucraniana. En el camino de regreso a sus líneas, su sargento contó las cabezas y se dio cuenta de que faltaba una. El equipo de Shiva regresó y encontró a Malish agonizando, todavía en silencio, con el torniquete atado a su pierna. La protección de las líneas de árboles ha sido clave para realizar ataques sorpresa en campos que de otro modo estarían abiertos y llenos de cráteres de proyectiles. Sin embargo, la intensidad de los combates alrededor de Robotine ha destruido gran parte del follaje y, con la llegada del otoño, las hojas restantes se vuelven amarillas y marchitas. Las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a adaptar sus tácticas. Reconocimientos hasta ahora. Por un lado, el estancamiento de los avances en la contraofensiva en general y en Robotín en particular. El reconocimiento de la superioridad aérea de los rusos y del efecto de sus bombas. El reconocimiento del efecto de las minas, también mencionado. El reconocimiento de la superioridad de los drones. ¿Qué más? Ahora el reconocimiento de la llegada del otoño y aquí mencionada nada más la caída de las hojas y el fin del follaje, por ende, uno de los pocos lugares de como parapeto, como escondite de, de estos soldados, uno de los pocos lugares no visibles, bueno, también va a desaparecer. Así que el factor del tiempo también reconocido en esta columna. Ahora estamos creando actividad en los flancos para que el enemigo traslade las reservas de Robotine a la línea, lo que significa que estamos escalando toda la línea, dijo Rambo, comandante del Sturmgewehr. Y luego, cuando hay una debilidad en la defensa, le metemos una brecha y continuamos la ofensiva. Esto sucedió en Robotine, donde atravesamos 2 líneas defensivas y desde allí se abre camino a la derecha a Melitopol y a la izquierda a Tokmak, o como lo llaman los rusos, Takmak. Bueno, esto de una vez tomado Robotine, abierto el campo para un ataque hasta Melitopol o Tokmak, bueno, eso lo presentaban inicialmente, representaba parte de la propaganda occidental. Recordemos que Robotine aparece delante, en primer lugar aparece delante de la línea de defensa, en segundo lugar detrás de la primera línea de defensa aparecen 2, 3 y hasta 4 líneas de defensas posteriores, preparadas con sus respectivas minas, trincheras, fosas antitanques, dientes de dragón, bueno, el mapeo de toda esa zona para el ataque de artillería, posiciones de artillería necesariamente también, con lo cual esto de una vez tomado de Robotine, a partir de ahora parece campo abierto, bueno, representaba una falacia propia de la propaganda. Acá, bueno, la machacan con esto una vez más, pero ya hoy eso ya fue abandonado por la gran mayoría de los medios, incluso como una pavada después de más de un mes de toma de Robotine y todavía de ataque de conquista de Tokmak. Nada, porque todavía kilómetros hasta Tokmak, hasta Melitopol mucho más incluso. Al frente de la campaña para romper las líneas rusas ha estado la 47 Brigada de Ucrania, una unidad altamente motivada, equipada con tanques Bradley occidentales y Leopard 2. Pero han descubierto que cada trinchera rusa que capturan provoca un temible contraataque por parte de tropas que conocen muy bien las coordenadas de sus posiciones anteriores. ¡Qué descubrimiento! ¡Oh, mamita! Esto además de que la brigada ucraniana con Bradley y Leopard 2, falso también, el que quizás esos Leopard 2 y esos Bradley a disposición, sí, pero los ataques los realizan a pie en grupos pequeños de infantería porque apenas detectados los Bradley y los Leopard inmediatamente destruidos por los drones, por la artillería, por misiles, por los helicópteros K-52, etcétera, etcétera. Así que acá esto de los Bradley, esta brigada con Bradley y Leopard, eso solamente como propaganda del armamento occidental. Falso la utilización de esto, no quieren su destrucción, entonces primero despachan a la gente a pie y después si pueden conquistar algo, llaman y recién después de un día, de una noche ahí despachan a los blindados.
Sus esfuerzos por ganar terreno han cobrado tal precio a la brigada que ahora está siendo retirada y reemplazada por el 10º cuerpo, aunque los artilleros del 47 continúan trabajando las 24 horas del día para cubrir la rotación. El 47º es el número ordinal, perdón por las dudas antes. El 47º o la 47ª Brigada de Ucrania. Bueno, aquí el reconocimiento de cuán diezmadas las brigadas al punto de que deben determinar el retiro de una brigada para el reemplazo por otra porque ya no pueden más por la falta de hombres. Y aquí finalmente redondean el artículo después de tantos reconocimientos, con una supuesta cita de uno de estos soldados de la 47ª Brigada de artilleros, o de morteros, sí, de un grupo de morteros. Estoy metido en una caca profunda aquí. Es difícil, lo siento, dijo un exhausto oficial de la 47ª Brigada. He atacado con artillería a unas 4 compañías rusas, pero todavía no es suficiente. Estaba defendiendo, estoy a la ofensiva. Ahora tengo muchas ganas de estar en casa. Bueno, artículo una vez más de el Times británico con un reconocimiento del fracaso de la ofensiva, de todas las cuestiones específicas del fracaso, con una demostración de los testimonios de los propios soldados pertenecientes a esta brigada y a este escuadrón de morteros, junto a una caracterización de el cambio del clima político también, porque por un lado presenta eh, las opiniones de los soldados relativas a la superioridad de los rusos y a que quieren la vuelta a su casa, naturalmente. Por otro lado, presenta las opiniones críticas de los soldados relativas a esto de recibimos de nuestros aliados occidentales lo último que deberíamos haber obtenido primero. Incluso presenta también la afirmación de un soldado de que, literal, nos pidieron que avanzáramos con una pistola en la nuca, con lo cual eso también representa un indicio, eso también responde a un cambio en el clima dentro de Ucrania y dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta crítica, sí, muchas gracias, señores de la OTAN, por el apoyo, pero nos despacharon a la muerte. Nos pidieron que avanzáramos con una pistola en la nuca. Bueno, así que eso también representa una demostración de este cambio de clima. Y por último, aquí también aparece una demostración del cambio de clima en Occidente, en particular en Reino Unido y, bueno, en la OTAN en general, para que, tan grande que un medio como The Times presenta una nota así y un reportero como este o un columnista como este realicen una columna recogiendo estas críticas y presentándolas en negro sobre blanco como verdaderas, como demostración, o lo cual responde también a ese cambio de clima, ahora bien, en Reino Unido. ¿Sí? Así que acá en esta nota aparecen las dos cosas. Por un lado, el cambio de clima en Ucrania y por otro lado, el cambio de clima eh, en Reino Unido, en el marco del reconocimiento del fracaso total y absoluto de la contraofensiva y la necesidad de cambios, por llamarlos de alguna manera. Ahí comienzan las discusiones. Por un lado, los halcones, como Victoria Nuland y compañía, recordarán el plan B presentado acá con la idea de una guerra 10 años, esta locura. Por otro lado, ¿cómo llamarlos? Quienes todavía machacan con la posibilidad de
con tal armamento, entonces sí podríamos realizar avances con ATACMS o con F-16, bueno, ¿cómo llamarlos? Los más melosos, por alguna manera, quienes determinan la existencia de problemas, pero todavía machacan con la misma cantinela de más armas y determinada arma, supuestamente un arma maravillosa. Todos ellos, obviamente, en contra de una negociación con miras a la paz, aunque cuidado, porque ya comienzan a aparecer, tanto en Ucrania como en la OTAN, voces llamando a la paz, ¿sí? No a una guerra ante el fracaso de la contraofensiva, guerra de 10 años, los halcones cercanos a Victoria Nuland, o como los más melosos, como los llamo yo, los más sí, quienes no quieren abandonar la postura hasta aquí, los más sentimentales los podríamos llamar también. Bueno, ante el fracaso de la contraofensiva, nuevas armas distintas, ¿sí? La misma estrategia, pero con nuevas armas, y ahí sí supuestamente algo va a generar un milagro y van a comenzar los avances. Esos, los dos grupos hasta ahora, ahora ya aparecen un tercer grupo con el pedido de, bueno, congelamiento del conflicto, plan de paz, negociación con Rusia, porque esto ya no puede más así. Sobre ese tercer grupo, el día lunes vamos a presentar una columna de opinión publicada en el Washington Post relativa a ese tercer grupo y a los debates tanto en Ucrania como en Estados Unidos sobre la posibilidad de una negociación, pero en el marco siempre bueno, una postura otanista, ¿no? De rusos malos y, bueno, ante la imposibilidad de lo que queríamos, generemos entonces por lo menos ahora un acuerdo con Rusia. Me acompañaron hasta acá demoledores, demoledoras, o presenté demasiadas cosas demasiado rápido. Ojalá que no, ojalá me hayan acompañado. Podemos, si quieren, ahora responder algunas preguntas antes de redondear. Por ahí una pregunta interesante. Ucrania ya no da más, ahora sí Israel y Palestina. Bueno, si bien lo sucedido en Israel y en Palestina genera consecuencias para esto, no representa parte de lo mismo, naturalmente, representa un conflicto distinto, pero con ligazones a esto en el marco, una vez más, de ese gran conflicto a escala global derivado de la reconfiguración del orden mundial. Y ahí aparecen China, Rusia, Estados Unidos, Europa, América Latina, África, todo el mundo, incluido el conflicto entre israelíes y palestinos, pero claro, reconfigurado en este nuevo contexto. En ese sentido, sí, dos fenómenos o dos situaciones con ligazones, pero no representan, naturalmente cada conflicto presenta su especificidad. Lo de Níger, el derrocamiento del gobierno en Níger, lo recordarán, tampoco representaba lo mismo que lo de Ucrania. Parecía ligado en el marco de la decadencia de la OTAN y en particular de Francia en África, aparecía ligado a través de la participación de Wagner y de Rusia en África, sí aparecen ligados, pero no representan exactamente lo mismo, ¿no? Ezequiel, por favor, abre un Twitch para poder oírte en el móvil mientras uno lee otras páginas. Enrique Uleric Villegas, gracias por la sugerencia, Enrique. ¿Cuál es el problema con Twitch? Si uno genera una cuenta en Twitch, entonces aparece exclusivamente ligado a Twitch, por política de Twitch. Entonces solo podríamos presentar los análisis en Twitch y recién 1 o 2 días después en YouTube.
Con lo cual deberíamos abandonar las transmisiones en vivo en YouTube y naturalmente no queremos eso y la gran cantidad la mayoría de los demoledores y los demoledoras naturalmente aparecen acá. Eh, por eso no generamos una cuenta activa de Twitch. Generamos una cuenta con el nombre, solamente como reserva del nombre, pero no pudimos por eso. Sí presentamos los videos en simultáneo en Facebook. Quizás podamos en algún momento también comenzar con esta otra plataforma. Ay, ayúdenme a recordar el nombre. Bueno, no recuerdo ahora el nombre. Recuerdo el dibujo. Odyssey. Ahí, Odyssey. Recordaba el dibujito del loguito, pero no el nombre. Sí, eso sí, cierto, MRSP. En la medida de lo posible vamos a generar ahí también una duplicación de todo, pero todo representa un trabajo muy grande, por eso a veces yo no parezco capaz de tantas cosas solo, pero bueno, de a poquito vamos realizando pasitos de hormiga, lentos pero chiquitos pero constantes. Richard L. Ezequiel, ¿qué te parece el matonaje en conjunto de países desarrollados contra la sociedad palestina? Bueno, la situación de Palestina, lamentable y la de siempre, la convalidación de la ocupación de territorios declarados como parte de un Estado palestino por las propias Naciones Unidas y la toma y los ataques sobre esos territorios eh, por el Estado de Israel desde los años 50, ¿no? Ahora, bueno, lamentablemente los países del mundo y en particular Occidente convalidan esta situación. Yo, una vez más, ya esto lo presenté con lujo de detalles, yo preconizo la solución de los dos estados a partir de las fronteras establecidas por las Naciones Unidas en los años 50. Sencillamente eso. ¿Sí? Bueno, algunos pueden desobedecer esto durante décadas sin ningún problema, como también otros, algunos, ¿no? En el marco eh, del patrocinio de algunos miembros del Consejo de Seguridad, así como otros, por ejemplo, Reino Unido puede, a pesar de la resolución vinculante de la Asamblea de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad también, de la obligatoriedad de Reino Unido de negociación con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, obligatoriedad de negociación, no determina nada respecto a la negociación, sí la obligatoriedad de estar sentados en una mesa para una resolución. Bueno, el Reino Unido lo desobedece desde los años 60 y, bueno, pueden porque presentan un poder suficiente como para poder determinar lo que quieren y incluso con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Cuando después otros desobedecen las órdenes o las sugerencias en muchos de los casos, porque la Asamblea en primer lugar genera resoluciones no vinculantes. En algunos casos sí puede generar resoluciones vinculantes, pero sin poder de imposición de eso, porque la Asamblea de las Naciones Unidas carecen de Fuerzas Armadas. ¿De qué manera establecen los estados su voluntad ante el rechazo de otro Estado o ante el rechazo de un sector de la población? ¿Cómo lo establecen? Por la fuerza. Bueno, las Naciones Unidas carecen de Fuerzas Armadas, carecen de músculo propio, de poder propio. Entonces, bueno, los países cuando pueden por su propio músculo, su propio poder, determinan desobedecer. Eso, claro que si lo desobedecen algunos, ¿no? Entonces refunfuñan los otros, acá cometen una violación contra el derecho internacional, ¿no? China, Rusia. Y sí, cierto, pero unos sí, los otros no. Y bueno, muchachos, establezcamos un acuerdo y todos obedeciendo, y no unos sí y otros no, porque entonces trampita, ¿no? Medio injusto. ¿Alguna preguntita más? Respondemos por acá. Rumble.io dice Sigifredo. Bueno, gracias por la recomendación. Ya he pensado todo esto, pero
Ya comenzamos hace poquito con Facebook, por eso lo llamaba el otro día, por favor, acompañarnos con el seguir en la cuenta de Facebook para que podamos generar más videos en Facebook a partir de los 5.000 videos. Eso determina un cambio en la categorización de Facebook. Entonces, por favor, si pueden, la página de Facebook del canal de Moliendo Mito de la Política, clic en seguir. Todavía aparecemos alrededor de los 1.000 o 2.000 seguidores. Con 5.000 vamos a poder más. Próximo paso, seguro, Rumble y Odyssey. Sí, de a poco, de a poco, de a poco, lo que vamos pudiendo en el tiempo libre. No nos ayuda nadie. Carecemos de ayudantes más allá de ustedes o en los comentarios. Por ejemplo, Beatriz Pulido nos ayuda con la moderación, naturalmente, claro que sí, pero para todas estas otras cosas no. Bien. ¿Más preguntas? Buena pregunta. Jacob Clavel o Jacob Clavel. ¿Por qué Estados Unidos no puede ahora mandar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania y, sin embargo, sí puede enviar 8.000 millones a Israel? Bueno, solo como contexto, contextualizo. Inmediatamente después de esto determinó Estados Unidos realizó el anuncio del envío de ayuda a Israel por esta situación. La diferencia, Jacob o Jacob, aparecen en que, primero, Israel representa un aliado prioritario de Estados Unidos y que, como tal, en el Congreso y en el gobierno aparecen, las fuerzas políticas aparecen alineadas con la ayuda a Israel, mientras que en el caso de Ucrania, hasta hace poco sí aparecían a favor, sí aparecían alineadas, pero ya no, porque los republicanos y algunos demócratas también comenzaron a rechazar la ayuda de millones y millones, mientras en el país aparecen zombies como producto, zombies caminando por las calles como producto de las adicciones al fentanilo, y eso como consecuencia de la marginalización social, ¿no? La idea de que eh, las epidemias de adicciones responden a los chinos malvados o los mexicanos malvados. En un momento hasta los responsabilizaban a los mexicanos de los adictos en Estados Unidos. Un delirio. Las epidemias masivas responden a la marginalización de las personas, marginalización social, económica, y esas personas desesperadas generan eh, a través de las adicciones una abstracción de sus problemas, un escape, una vía de escape autodestructiva, naturalmente. Pero claro, las epidemias de adicciones responden a las características sociales, económicas, incluso políticas de los países en los cuales presenciamos esas epidemias, no a los chinos, los mexicanos, los rusos o cualquier otro país acusado por los Estados Unidos. Bueno, esa es la situación en Estados Unidos. Mientras tanto, despachan y despachan miles de millones de dólares a Ucrania y en algún momento un grupo, algunos legisladores republicanos comenzaron a reaccionar. Hey, plata para allá y acá la situación dentro del país un desastre. Bueno, esa es la diferencia con respecto a Israel. Por un lado, el apoyo incólume de todas las fuerzas políticas del gobierno y del Congreso de Israel, y por el otro lado, no, un apoyo ahora quebrado, cada vez más quebrado y con sectores cada vez más importantes en contra. Sectores, por cierto, los cuales determinaron la salida del speaker, del presidente de la Cámara Baja, presidente republicano de la Cámara Baja, eh, por la aceptación. Recordarán que el gobierno había solicitado la aprobación, el gobierno de Biden, la aprobación de un nuevo paquete de ayuda de 24.000 millones de dólares. Y además de esto, naturalmente, la votación del presupuesto. Si no
promulgaban el presupuesto a tiempo, entonces el gobierno aparecían lo que llaman en Estados Unidos, aparecía en un blackout, aparecía formalmente sin dinero para la realización de las acciones más básicas de un Estado. La primera de ellas, el pago de las propias tropas, ¿sí? El pago de los militares, por ejemplo, como el pago de la policía, como el pago de los hospitales públicos, de las escuelas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué determinaron los republicanos para convalidar la aprobación del presupuesto antes de este desastre presupuestario? Bueno, las cosas por separado. Por un lado, el presupuesto y por otro lado, el paquete de ayuda pedido por Biden de 24.000 millones de dólares. Entonces, aprobado el presupuesto, pero el otro no aprobado. Inicialmente, Biden inteligente lo había presentado todo junto, ¿no? Porque quería las dos cosas y unidas. Bueno, aún así, estos republicanos cercanos a Trump, del ala más a la derecha del Partido Republicano, determinaron que dentro de esa aprobación del presupuesto aparecían escondidas, según ellos, aparecían escondidos gastos para Ucrania y por ende comenzaron una votación para la remoción del speaker, como lo llaman ellos lo llaman vocero, pero en América Latina, en España también lo llamarían el presidente de la Cámara Baja, perteneciente a la primera minoría, a los republicanos, en este caso a la mayoría, a los republicanos. Y bueno, eso determinó su salida, ¿sí? Bueno. ¿Alguna más por aquí interesante? Ya averiguado, Seven Nails, si realizan la transmisión en simultáneo, la realizan en contra de las normativas de Twitch y tarde o temprano Twitch, o por lo menos si Twitch quiere, desactiva el canal. Ya he averiguado y consultado con gente. Gracias igual por la pregunta, Seven Nails. ¿Alguna más por aquí? Spotify sería una muy buena opción. Qué lindo esto de que generemos una comunidad y ustedes ayuden al canal al crecimiento. Esto también pensado, mi querida Beatriz, lo de Spotify. Pero sí, de acuerdo, de acuerdo. Pronto, porque eso también connotaría un trabajo adicional para la transformación de los archivos de video a audio, bueno, la carga, etcétera, etcétera. De a poco, pero sí, gracias, Beatriz. Buena idea también. Bueno, una última preguntita respondemos y redondeamos lo de hoy. Y recuerden la transmisión de mañana con invitados y ya algunas cosas pensadas para la transmisión de mañana para el recuerdo. Así que no la desaprovechen, ya confirmado Fernando Moragón, Antonio Alonso, Ariel Umpierres, Jesús López Almejo. Por ahí también algunos más ahí van a llamar desde donde puedan, ahí quizás fuera de sus casas, fuera de sus habituales lugares de trabajo van a llamar también. Así que atentos por favor a la transmisión de mañana. Bueno, respondemos esta última. Ezequiel, ¿se puede meter el Hezbollah desde el Líbano? Bueno, Hezbollah antes que nadie realizó una declaración de apoyo al ataque de Hamas. Hezbollah, una fuerza libanesa, igual que Hamas, con una pata militar y una pata política. ¿Sí? Hezbollah participa en el gobierno del Líbano y en el sistema político del Líbano, pero además presenta una división armada con apoyo naturalmente de Irán e inmediatamente realizó una declaración de apoyo, a estos ataques. En el caso de una escalada más allá de las fronteras de Israel y de Palestina, podría comenzar un enfrentamiento directo con Hezbollah, como varias veces en los últimos años. Yo, por el momento, lo conceptualizo como algo poco probable. ¿Por qué? Porque más allá de los apoyos discursivos,
ni Hezbollah en este momento quiere un enfrentamiento directo con Israel, ni Israel quiere un enfrentamiento directo con Hezbollah, como hace algunos años, 2006, si no recuerdo mal, ingreso de, bueno, los ataques aéreos a Hezbollah en Líbano generan la destrucción de supuestamente cuarteles, centros de reunión, armamento de Hezbollah, por lo menos según los israelíes, pero no determinan de ninguna manera su retroceso, su eliminación, sino que por el contrario generan lo contrario, apoyo de la sociedad civil a Hezbollah por la agresión israelí. Eso los ataques aéreos. Los ataques terrestres con tropas, lo cual connota naturalmente un esfuerzo militar mucho mayor, con bajas, bueno, tampoco aparecen sencillos para Israel de ningún modo. El último, si no recuerdo mal, en 2006, realizaron un avance hasta cierto lugar, no podían más, no podían un avance mayor ante milicias bien entrenadas y bien apertrechadas por Irán, y determinaron hasta ese que no realizarían más avances, los dos lo presentaron como un éxito, ¿no? Los israelíes como, bueno, nosotros después de esta situación, que generamos un avance dentro del Líbano con tantas bajas para Hezbollah, con un avance hasta este lugar, no recuerdo el nombre exacto del lugar ahora, y ahora retrocedemos. Y los milicianos de Hezbollah lo presentaron como, bueno, los israelíes acometieron un ataque, pero nosotros pudimos presentar resistencia a partir de cierto lugar. Debido a esa situación, difícilmente ambas partes quieren ahora un conflicto entre sí. Como podrían, en el caso de una escalada, incluso una escalada podría generar, después de eso, la sucesión posible así. Israel enfrentada con Hamas dentro de Israel, Israel enfrentada con Hezbollah, quizás incluso dentro de Israel a través de ataques de Hezbollah desde el Líbano o ataques de Israel hacia Hezbollah por aire sin intervención militar terrestre. Próximo paso en esta sucesión, intervención militar terrestre. Próximo paso, enfrentamiento de Israel contra otros países del mundo árabe. Esa es la sucesión de una eventual escalada. Para mí en este momento eso parece poco probable, aparece poco plausible. Porque ninguna de las partes quieren, los estados, los grupos armados realizan un cálculo de costo y beneficio de un enfrentamiento. Y en este momento los costos aparecen más altos que los beneficios para todas las partes, excepto supuestamente para Hamas. Si lo de Hamas responde verdaderamente al interés del pueblo palestino, esa otra cuestión debatible también, porque a partir de ahora van a comenzar los miles de ataques de los israelíes y los miles de muertos palestinos, quienes no participan en Hamas, quienes no participan en actividades armadas de ningún tipo, y bueno, ellos van a aparecer ahí, ¿no? Recepcionando los misiles israelíes o incluso las incursiones militares. Así que discutible también, Hamas representa una de las fuerzas políticas en Palestina, no la única. Recuerden a Fatah también, ¿no? Aunque Fatah en Cisjordania. Pero bueno, entonces, escalada posible, aunque improbable. Esa es mi respuesta final. Bueno, señoras y señores, por favor, ayúdennos, acompáñennos con el like, con el poderoso like, realmente poderoso porque nos ayuda en la lucha contra la censura, el me gusta. Y dicho esto, queridos demoledores, queridas demoledoras, por ahí el Tijuano nos ayudó con un super sticker, a veces no recuerdo el agradecimiento, ahora sí lo recordé. Mil gracias, Tijuano, por el agradecimiento. Vamos a redondear acá, todo el mundo invitado mañana, transmisión de lujo por los 50.000 suscriptores, así que hasta el día de mañana. Adiós a todos y a todas. Chao.